Libro del profeta Ezequiel, capítulo 18. Recuerda que si está la visita a un lado de ti, recuerda compartir la palabra con la visita. La visita cuando va llegando no sabe buscar los textos. Comparte la palabra con la visita. Ezequiel, capítulo 18. Y vamos a leer el verso 1. Vamos a leer hasta el verso 3 y de ahí nos vamos a brincar al 14. Dice así la palabra del Señor. 18:1 dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentala? Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, dice, esa morirá. Verso 14. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, que no morirá por la maldad de su padre, de cierto dice que vivirá. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor, para que Él sea quien nos hable en este día. Padre, nos ponemos en tus manos, dándote gracias por este momento, por esta hora. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para poder predicar tu palabra, que seas tú, Señor, poniendo palabras en mi boca, para que no sea yo, Señor, hablando, sino tú. Que tu presencia, Señor, nos dirija a toda verdad y a toda justicia, y que seas tú, Señor, obrando en todo momento. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, dando gracias al Señor. El tema del día de hoy es las consecuencias de los pecados generacionales y la responsabilidad individual. Ezequiel capítulo 18, leímos el verso 1. Si nosotros hemos leído Ezequiel 18 y nos hemos dado la tarea de estudiar un poco a qué se refiere el Señor a través del profeta Ezequiel en el verso 1, te podrás dar cuenta del contexto del que viene hablando la palabra y por qué el Señor les hace mención diciendo en el verso 2, ¿qué pensáis vosotros de este refrán que hay en Israel?
Y para meterte un poquito en contexto, te voy a decir lo que el pueblo de Israel mencionaba como un proverbio, como un refrán que había en ellos. Nosotros los seres humanos adoptamos muchas creencias, a veces aún sin conocer si son verdad, si son genuinas o no, pero nosotros las adoptamos, muchos dichos, muchos refranes. Y el pueblo de Israel había adoptado uno. El que había adoptado el pueblo de Israel era precisamente el que el Señor les está haciendo mención. El refrán que ellos tenían era: nuestros padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentara. Ese era el refrán que utilizaban ellos en el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué quería decir ese dicho? Ese dicho quería decir que los padres de ellos, de quienes tenían ese dicho en su boca, ese proverbio, que los padres eran los que habían pecado. Eso era lo que quería decir el dicho, que los padres de ellos habían pecado y que ellos eran los que llevaban las consecuencias de los pecados de sus padres. Ese refrán lo mencionaban desde los tiempos del cautiverio, desde los tiempos que se encontraban en Babilonia cautivos. Entonces ellos hacían mención de ese refrán diciendo que era la responsabilidad de sus padres, que sus padres eran los que habían pecado, pero que ellos llevaban las consecuencias de los pecados de sus padres. Entonces el Señor les dice: ¿ustedes qué pensáis? ¿Qué pensáis acerca de eso? Y el Señor les dice: vivo yo, dice el Señor Dios, que nunca más tendréis que usar ese refrán en Israel. Y el Señor les hace mención que ese refrán se dejaría de usar porque eso que ellos decían no era verdad. Entonces, podemos ver más adelante en el verso 14 que leímos, que dice: pero si éste engendrare hijo, el cual viniere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, y comienza a explicar lo que ya leímos. Está diciendo en el verso 14 como ejemplo, el Señor está haciendo mención: mira, si un padre de familia engendra un hijo y el padre de familia, supongamos que el padre de familia es mentiroso, el padre de familia es ladrón, pero engendra un hijo y el hijo no es ladrón y el hijo no miente, dice el hijo no llevará el pecado del padre, y viceversa. Si el padre es un padre honorable, si el padre es temeroso de Dios, pero el hijo le sale ladrón, el hijo le sale mentiroso, el hijo no va a llevar el pecado del padre, ni el padre el del hijo. El hombre que pecare, dice el Señor, ese es el que morirá. El alma que pecare, ese es el que morirá. Ahora, para poder entender qué es el pecado, hermano, qué es pecar, que creo que la mayoría lo mencionamos muchas veces, pero a veces no lo entendemos. El pecado en la Biblia es todo lo que va en contra de la voluntad y el carácter de Dios. Es cuando el ser humano desobedece a Dios, se aparta de Él y no hace lo que sabe que es correcto. Ahora, literalmente, bíblicamente, hermano, el pecado es cerrar al blanco.
es que se diga una cosa, que Dios está diciendo una cosa y se haga otra. Es errar al blanco, literalmente. Es decir, Dios establece lo que es correcto y cuando el hombre lo rompe, eso es pecado. Entonces, muchas de las veces podemos caer en el gran engaño de decir que solamente el pecado es hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Si Dios dice no robarás y nosotros robamos, entendemos todo el mundo que eso es pecado. Pero la Biblia también hace mención, y esto va para los que creen que el mejor no hago nada para no pecar, también está pecando. Porque la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Es decir, que si el padre de familia es irresponsable y no hace nada para Dios, muy probablemente sus hijos tampoco van a hacer nada para Dios, porque el padre de familia es irresponsable. Pero él cree que no está pecando porque no está haciendo nada, pero precisamente el pecado del padre es el no estar haciendo nada, porque el saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Ahora, vamos a profundizar un poco más. Quiero que me acompañes a Éxodo, libro de Éxodo. En el capítulo 20, Éxodo capítulo 20, verso 5, los mandamientos. Dice así: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero luego dice el verso 6: y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. La creencia que muchas de las veces equivocadamente tenemos es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, aquí está hablando acerca de los mandamientos, que no vamos a profundizar en los mandamientos, pero obviamente, por ejemplo, Romanos habla Pablo a la carta a los Romanos diciendo que el pecado vino a través de los mandamientos, porque ¿cómo vamos a pecar si no sabemos lo que es bueno o lo que es malo? Entonces, a través de los mandamientos nosotros podemos conocer lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Entonces, a partir del momento en que conocemos los mandamientos, sabemos lo que es pecado. Entonces dice Pablo, entonces a través de la ley o a través de los mandamientos es que nosotros sabemos lo que es pecado. Y el Señor aquí está dando los mandamientos, pero luego hace mención diciendo que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y cuando leemos esa parte creemos que por causa del pecado de los hijos o por causa del pecado de los padres, la familia cae en una maldición. Por eso dice la tercera y la cuarta generación. Por causa de los pecados de los padres, los hijos pecaron. Y luego su generación, los nietos también. Pero ¿qué es lo que está diciendo verdaderamente ese texto? Lo que ese texto está diciendo, hermano, por ejemplo, si un padre de familia es alcohólico y tiene hijos,
Las estadísticas dicen que de un 100%, las posibilidades de que el hijo se vuelva alcohólico es un 90%, hermano. ¿Sí me entiendes? Si un padre de familia es alcohólico, las estadísticas dicen, de un 100%, el 90% de posibilidades es que el hijo también sea alcohólico. ¿Pero por qué? Si el padre, si el pecado del padre no lo va a heredar el hijo, ¿por qué? ¿No es lo que nos está diciendo Ezequiel? El hijo no llevará el pecado del padre. Entonces, ¿por qué el 90% de las posibilidades de que el hijo también sea alcohólico? ¿Sabes por qué? ¿O por qué este pasaje de Éxodo 20 dice esto de la tercera y cuarta generación? Porque no es porque Dios lo vaya a juzgar por el pecado del padre al hijo. Recordemos que Ezequiel dice que Dios juzgará a cada quien por su pecado. Pero entonces, ¿por qué? ¿Sabes? Por la influencia. Muchas generaciones se han perdido por la influencia, hermano. Cuando un padre de familia es alcohólico, lo más probable es que desde que el niño tenga 5 o 6 años, el padre le diga: ten, hijo, tómale. Y lo va a influenciar. Y por eso el 90% de las posibilidades de que él también sea alcohólico. No porque vaya a cargar el pecado del padre, sino por la influencia. Entonces, cuando el libro del Éxodo habla acerca de que Dios juzgará la maldad de la tercera y cuarta generación, está hablando acerca de toda la influencia que acarrea el pecado, hermano. Pero por eso Ezequiel dice: más si el padre engendrare un hijo y el hijo dijere en su corazón: yo no hurtaré como hurta mi padre, yo no mentiré como miente mi padre, entonces él salvará su alma. Él salvará su alma. En la última predicación les predicaba diciéndoles acerca del libro de los jueces, en donde dice, ahí el libro de los jueces, dice claramente en el capítulo 2, en el versículo 10, que esa generación había pecado contra Dios porque no lo habían conocido. Entonces ahora ahí encontramos la influencia de los padres a los hijos. ¿En qué cuestión? En no buscar a Dios. Los padres influyeron en los hijos para que los hijos no buscaran de Dios, y por eso esa generación se volvió al pecado y a la maldad, tanto así que dice el libro de los jueces que no sabían discernir entre una cosa y la otra, porque los padres influenciaron para que ellos no pudieran de alguna manera conocer lo que Dios había hecho. Ahora, fíjate bien, el pueblo, hermano, el pueblo de Israel había adoptado ese dicho porque ellos estaban de alguna manera culpando a Dios, diciendo que por la culpa de sus padres ellos estaban sufriendo las consecuencias. Por ejemplo, ve lo que dice Jeremías 31. Jeremías 31. Y te voy a leer el verso 19 y luego el 29. Dice así, Jeremías capítulo 31. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque
llevé la afrenta de mi juventud. Y luego dice Jeremías capítulo 31, verso 29, dice así: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentara. Este pasaje de Jeremías está hablando acerca del dicho que tenían ellos, que ya te dije su significado. Pero el versículo 19 que leímos dice claramente acerca de lo que va a suceder como profecía. Después de que todas estas cosas sucedan, yo tuve arrepentimiento y reconocí mi falta. Está hablando de la responsabilidad individual de cada persona, de cada hombre, de cada padre de familia, de cada hijo. Porque en su determinado momento todos tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y no debemos de culpar a los demás por nuestras faltas, porque por eso es que tenemos hoy en día a personas diciendo que por la culpa de su padre son alcohólicos o son drogadictos, aunque hay mucho de la responsabilidad de los padres. Mira, hermano, entre semana hubo una situación de unos padres de familia y un hijo. Y sabes, hermano, a este joven yo lo conozco desde niño. Y tuve la oportunidad de enseñarle, de mostrarle la palabra de Dios. Y me dio mucha tristeza verlo a él ese día borracho. Y quiero abrir un paréntesis ahí. ¿Sabes, hermano? Aparte de que estaba alcoholizado, ya había un espíritu dentro de él que hablaba por él. Y sabes, hermano, tú sabes, cuando alguien que ha experimentado una persona endemoniada tiene una fuerza sobrenatural, nadie lo podía agarrar, nadie lo podía controlar. Cuando llegamos y oramos por él, ese espíritu lo dejó y pudo tener dominio de su cuerpo y pudo hablar su persona. Y cuando hablé con los padres le dije, antes de que eso sucediera, les dije a los padres, antes de que esto sucediera yo había hablado con él y él me había dicho que el ámbito que había en el hogar era de borracheras, de pleitos. Entonces, ¿cómo le dices a un hijo, hijo, no tomes, si tú le das el ejemplo? ¿Cómo le dices al hijo, hijo, no te quiero que mientas, si él escucha que mientes? Entonces, cuando nos retiramos, me llevo al muchacho, me lo llevo conmigo y les digo a los padres de familia, esta es responsabilidad de ustedes como padres de familia. Y sabes, hermano, todo lo que nosotros hacemos influye. Todo, para bien o para mal, pero influye. Hoy en día muchos hijos están en un anexo porque crecieron viendo a los padres peleando, crecieron viendo a los padres drogándose, y hoy ellos están en un anexo y los padres están en el cerezo. Por eso cuando nosotros leemos Éxodo dice, yo visitaré la maldad de la tercera y cuarta generación, porque
la influencia que tenemos sobre la familia es demasiada. Pero cuando leemos también en el libro de Éxodo, capítulo 20, acompáñame, el versículo 6, también dice lo siguiente: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así como Él dice que visita la maldad de aquellos que se apartaron de sus estatutos, de su palabra, así también Él dice que Él va a hacer misericordia de quien se vuelve de su pecado y su maldad, que es lo que leímos en el libro de Jeremías. Pero me acordé de mi pecado, de mi maldad, y me volví al Señor. Cuando alguien se vuelve de su pecado y de su maldad, la Biblia dice que Él hace misericordia, ahora no solamente de la tercera y la cuarta generación, sino de millares, de millares. No nomás de la tercera y cuarta generación Él hace misericordia, sino de millares. ¿Qué es lo que sucedió con Abraham cuando Abraham fue obediente al Señor? ¿Acaso Dios bendijo su tercera y cuarta generación? No, Dios le dijo: y serás bendito en todas las naciones. Tanto así que fue llamado el padre de la fe. Aún en la generación del Señor Jesucristo, después de miles de años, aún el Señor mencionaba a Abraham. Entonces, el pecado es personal, pero las consecuencias casi nunca lo son. O sea, que en el momento en el que vas a pecar o vamos a pecar, tenemos que pensar: yo puedo decir que voy a pecar y que como el pecado es personal, únicamente me va a afectar a mí. Pero no va a ser así. Aunque el pecado sí es personal, como lo dice Ezequiel, el pecado personal no trae una consecuencia personal. El pecado personal va a traer siempre consecuencias a los demás. La ventaja es que los demás pueden ver las consecuencias y se pueden volver a Dios. Pero por ejemplo, si yo cometo adulterio y yo con mi pecado creo que como es un pecado personal, las consecuencias vendrán sobre mí, no es así. Porque si yo cometo adulterio y después de ese adulterio yo tengo hijos con otra persona, después voy a querer atender a mis hijos, pero ya no voy a poder porque ahora ya tengo familia con otra persona. Y la otra persona va a reclamar al padre como el padre de sus hijos, y la otra persona también va a querer tiempo para sus hijos, y entonces los hijos empiezan a sufrir porque crecen sin un padre. Y el pecado que comenzó siendo personal, ahora acarrea las consecuencias para todos los demás que me rodean. Y de igual manera pasa cuando conociendo y sabemos hacer lo que es bueno y no lo hacemos, acarreamos consecuencias para nuestros hijos. Vamos a suponer que hay un padre de familia que él cree que él está bien porque no hace nada, pero aún eso le es pecado, porque no mueve una silla,
Porque cuando quiere viene al culto y cuando no quiere no viene al culto. Los hijos crecen viendo esto. Cuando quiere viene al culto y cuando no quiere no viene al culto. Los hijos aprenden a que eso es natural. Es natural no mover una silla. Es natural no hacer aseo. Es natural no participar en nada. Es natural venir cuando uno quiere. Es natural. Pero no es natural. Es pecado. Porque pudiendo hacer algo no hacemos nada. Y si yo les preguntara ¿cuántos de los que estamos aquí estamos en pecado? Muchos dirían, no entendiendo el significado de la palabra pecado, muchos diríamos, yo no estoy en pecado, porque no adultero, porque no soy borracho, porque no soy ladrón, yo no estoy en pecado. Pero la pregunta es, ¿y si no estás en pecado, qué estás haciendo para Dios? No, pues nada, pero no estoy haciendo nada malo, porque tenemos un mal concepto de lo que es el pecado. Pero estamos viviendo en pecado. Pero como cada quien se crea un concepto de lo que es el pecado, el pecado es robar y yo no robo. El pecado es drogarse y yo no me drogo. Por eso, hermano, la Biblia hace mención que cada quien en nuestra propia justicia somos justos, pero en nuestra propia justicia, no en la de Dios. Entonces regresamos a Ezequiel capítulo 18. Y vamos a leer el verso 19 que dice así: y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? ¿Por qué el Hijo hizo según el derecho y la justicia? Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto que vivirá. Porque hace una pregunta: ¿por qué el Hijo no llevará el pecado del Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. O sea, dice, hay una pregunta. A ver, ¿y por qué el Hijo no va a llevar el pecado del Padre? Porque qué tal que el Hijo no siguió el mal ejemplo del Padre. Si el Hijo no siguió el mal ejemplo del Padre, sino que el Hijo buscó a Dios y se arrepintió, el Hijo no tiene por qué llevar las consecuencias del pecado del Padre. Pero si el Hijo sí sigue el ejemplo del Padre, hablando del mal ejemplo, si el Hijo sí sigue el ejemplo del Padre, que el Padre es mentiroso, que el Padre es ladrón, y el Hijo sigue el ejemplo del Padre, el Hijo también pecará, y la tercera y la cuarta generación, la ira de Dios estará sobre ellos. ¿Por qué? Porque siguieron el ejemplo del Padre, el mal ejemplo. No, pues mi padre me enseñó que poder tener 3, 4 mujeres no era malo, y siguió el ejemplo del Padre. También morirá como el Padre. Por eso la Biblia habla de la tercera y cuarta generación, de su maldad, porque siguieron el ejemplo, el mal ejemplo. Versículo 20: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y luego fíjate lo que dice el 21: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto que vivirá.
no morirá. O sea, hermanos, todos los que estamos aquí hemos vivido diferentes vidas, pero el estar aquí sentados escuchando la palabra nos da la oportunidad de podernos arrepentir y de poder vivir una vida diferente a la que vivimos anteriormente. Tal vez tu padre no te trajo a la iglesia, tal vez tu padre no te enseñó, no te dijo, mira hijo, este es el camino de Dios. Tal vez no te enseñó, pero hoy estás aquí para escuchar cuál es la voluntad de Dios. Tal vez sufriste viviendo la separación de tus padres y hoy en día tienes un padre o una madre que están separados, que no viven juntos, y ellos no te enseñaron la lealtad, ellos no te enseñaron la fidelidad, ellos no te enseñaron el camino correcto, el camino que te lleva a la vida eterna. Pero hoy estás aquí sentado y estás escuchando la palabra de Dios, y hoy tú puedes conocer a Dios. Hoy tú puedes decirle, cambia mi vida, cambia mi corazón, cambia mi mente. ¿Tú qué hubieras dado? Porque tu padre te hubiera traído y te hubiera dicho, este es el camino, hijo. ¿Qué hubieras dado por no ver a un padre llegar alcoholizado? ¿Qué hubieras dado por no vivir una vida bajo la maldad, bajo las cadenas del adulterio, de la fornicación, del abuso sexual? ¿Qué se hubiera dado? Pero Dios dice, Dios les está diciendo al pueblo y aún a nosotros, lo que tú viviste y lo que viste de tus padres, eso tú lo puedes cambiar. Pero ¿cómo? No hagas lo mismo que ellos hicieron. Tú ven y yo voy a transformar tu vida. Yo voy a romper las cadenas que arrastraron a esa tercera y cuarta generación. Yo las puedo romper y puedo convertir a millares de millares en bendición y llenarlos de mi misericordia, de mi gracia. Ese es Dios. Ahora, si los hijos no buscan de Dios, aún conociendo la palabra de Dios, hermano, esa es su responsabilidad del hijo, porque un día va a ser padre de familia. Y él va a saber y va a conocer las consecuencias de no haber buscado a Dios. Hay muchas maldiciones generacionales, hermanos. Las podemos ver. Mira, hermano, hoy en día por causa de tanta maldad, hoy en día poner un anexo es un éxito total, porque la mayoría de las familias están destruidas. Y poner un anexo es un éxito, porque va a llover gente, hermano, va a llover gente a esos lugares, mujeres y hombres, y es un éxito. Pero ¿sabe por qué es un éxito?
porque la maldad generacional se apodera cada vez más y más de nuestras familias. Hoy en día, por causa de no conocer lo que es el pecado, lo estamos normalizando. Hoy un abuso sexual es normal. Un abuso sexual es normal. Y se escucha como, hermano, es normal. Para la sociedad ya es normal. Mira, que te abusen, vas a crecer, el día de mañana te casas y se acabó el problema. Se acabó el problema. Es normal. Hoy en día es normal que el hijo le grite al padre, es normal. Estaba con una maestra entre semana y decía que constantemente los padres de familia la demandan. Y le digo, ¿pero por qué la demandan? Dice, ¿por qué? Porque hoy en día no les puedes decir nada a los niños, mucho menos a los jóvenes. No les puedes decir nada porque es violencia. O sea, está todo torcido. Cuando antes, hermano, y no sé cuántos dan gracias a Dios de haber sido de la generación donde nos ponían nuestros reglazos. Hermano, eso era una bendición. Y el que formó parte de esa generación, hermano, fue un privilegio, hermano, porque había respeto. Entonces, si la maestra veía una mala actitud, ponga las manos ahí y órale, le daba un reglazo en las manos. Si el hijo le gritaba al padre, hermano, eso traía consecuencias, porque no podías hacer eso. Pero hoy todo está torcido, porque no se conoce lo que es el pecado. El Señor dijo en los mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre. Y cuando haces lo contrario de no honrarlos es pecado. Pero hoy se normalizó el pecado. Por eso el Señor también dijo: llegarán tiempos donde a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Hoy, si tú traes una Biblia, es malo. Si tú quieres escuchar la palabra, es malo. Pero si tú llegas con un cartón de cerveza, todo el mundo te aplaude, porque eso es normal. Eso es normal. Si el hijo quiere tomar, le dice el padre de familia y la madre de familia: irá, nomás con que te las tomes aquí en la casa, no andes en la calle. Y lo normalizan: tómatelas aquí, está bien. No te las tomes allá, tómatelas aquí y está bien. Porque lo hemos normalizado todo. Hoy en día, si alguien anda metido en la drogadicción, mira, nomás con que no vendas, tú fúmatela, pero no vayas a andar vendiendo. Y es normal. Pero sabes, hermano, cuando el Señor está diciendo en Ezequiel: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada quien va a dar cuentas. Cada quien va a dar cuentas por lo que haga. He aprendido, hermano, en lo personal yo he aprendido a que mi única esperanza, hermano, mi única esperanza está en el Señor. Lo único que yo puedo hacer es buscar el rostro de Dios en medio de cualquier situación.
He aprendido que lo único que siempre me traerá bendición y me dará la victoria en medio de cualquier situación es temer a Dios. Y sabes, hermano, de ahí en más, todos estamos escuchando la palabra y todos sabemos perfectamente lo que hacemos y no podemos obligar a nadie. Cada quien es responsable de sus actos, de sus acciones. Cada quien es responsable, hermano. Si ahorita uno agarra y dice que se va a ir a perderse, hermano, él sabrá. Él es responsable y no puede culpar a su papá, porque lo que acaba de escuchar o lo que hemos escuchado es la responsabilidad de cada alma, de cada persona. Y si bien alguien te dio un mal ejemplo, hoy puedes desechar ese mal ejemplo y buscar a Dios. Y si bien creciste sin padre y sin madre, hoy Dios puede restaurarte para que tu familia, para que tus hijos no crezcan igual, para que hoy tus hijos crezcan con un padre y con una madre que aman a Dios y la maldición se rompa y puedas vivir ahora bajo la voluntad de Dios y puedas conocer al Dios que cambia, al Dios que transforma, al Dios que vive, al Dios que reina. Y que tus hijos y los hijos de sus hijos no vivan en las mismas condiciones, sino que vivan para Dios. Ponte de pie, hermano. Entonces, ya vimos lo que es o lo que son los pecados generacionales. Es la influencia, hermano. No porque el hijo va a cargar mis pecados, es la influencia de los padres a los hijos. Y yo te invito en esta hora, hermano, amigo visita, yo te invito a que si has vivido una vida de orgullo, de rencor, de odio, de resentimiento, hoy tú tienes la oportunidad de que Dios cambie el rumbo, de que tú vivas una vida diferente.